En el video anterior vimos que teníamos esta función que tenemos acá. La estábamos guardando en una variable llamada mi función y decíamos function duplicar valor, return valor por 2. Desde sus inicios, esta siempre ha sido la manera de declarar funciones en JavaScript. Ahora, en JavaScript moderno, tenemos las funciones flecha. Con las funciones flecha, podemos hacer dos cosas. La primera es abreviar funciones, es decir, podemos abreviar esta nomenclatura para declarar funciones y además podemos trabajar con un dis diferente al dis que se da en las funciones tradicionales. Vamos a hablar del dis en unos minutos. Por ahora vamos a ver ejemplos de funciones flecha. Por ejemplo, vamos a venir acá abajo y vamos a decir duplicar. Yo voy a crear una variable duplicar y le voy a asignar una función flecha. Yo voy a decir entonces valor. Este es el parámetro de la función y yo voy a utilizar el signo de igual y el signo de mayor que para hacer algo así como una flecha. De ahí el nombre de función flecha. Y aquí yo tengo el cuerpo de la función. Y yo puedo decir, por ejemplo, valor por 2. Y vamos a ver que estas dos funciones hacen exactamente lo mismo. Solamente que una está utilizando la notación de función flecha. E incluso podemos abreviar esta notación todavía más. Vamos a decir let duplicar 2 igual a valor flecha valor por 2. Estas dos funciones son completamente equivalentes. Fíjate que aquí yo estoy omitiendo el paréntesis, que lo puedo hacer porque solamente tenemos un parámetro, y también estoy omitiendo las llaves para indicar cuál es el cuerpo de la función. Eso yo lo puedo hacer porque esta es una simple función que retorna algo. De manera implícita aquí hay un return, es decir, aquí yo estoy retornando el duplo de este parámetro valor que yo tengo acá. Si yo tuviese una función flecha, la cual tiene varios parámetros, necesariamente tengo que utilizar paréntesis para declararlos. Por ejemplo, vamos a decir let sumar igual a sumando 1, sumando 2. Esas son las dos variables, los dos parámetros de la función flecha. Y vamos a decir sumando 1 y sumando 2. Es decir, que esta función de sumar lo que hace es que toma dos parámetros, el primero y el segundo, y retorna la suma de ambos parámetros. También podemos definir funciones flecha, las cuales no tienen parámetros. Por ejemplo, yo puedo decir imprimir algo igual a unos paréntesis vacíos y puedo decir, por ejemplo, console.log algo. Y aquí entonces tenemos esta función flecha, la cual no tiene parámetros, y aquí tenemos el cuerpo de la función. Y claro, yo puedo crear funciones complejas. Vamos a decir función compleja. Y esta función compleja, vamos a decir que no tiene parámetros, pero eso es lo de menos. Pero aquí yo puedo tener línea 1, línea 2 y así sucesivamente. Es decir, yo puedo crear una función flecha con tantas líneas de código como yo quiera. Claro, si lo que la función flecha hace se puede resumir en una línea y es un return, es decir, retorna un valor, yo puedo abreviar, remover las llaves y simplemente hacer algo como esto. Hace un momento te hablaba del dis. Cuando hablo de dis me refiero a esto, al dis. ¿Qué es esto? Dis te permite acceder al contexto en el cual se ejecuta el código actual. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el dis que podemos utilizar, por ejemplo aquí en esta función tradicional, y el dis que podemos utilizar dentro de una función flecha. La diferencia es que aquí, en una función tradicional, el valor del dis es el valor del objeto que hizo la invocación de la función. Es decir, que el dis varía según cómo ejecutamos la función. Mientras que en una función flecha, el dis no depende de quién llamó la función, sino del lugar en el cual la función fue definida, es decir, el ambiente original, donde se definió la función. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Primero vamos a quitar este dis de acá y este dis de acá porque esto no va a compilar. Y vamos a venir acá abajo y yo voy a crear un objeto. Vamos a decir obj de objeto. Y yo voy a decir igual a, y vamos a crear aquí función normal o función tradicional. Y vamos a decir function. Y aquí yo voy a decir console.log función normal y vamos a pasar el dis. Es decir, yo voy a escribir el valor del dis en la consola. Y aquí yo voy a decir función flecha. Aquí yo voy a crear una función flecha.
y vamos a decir una función flecha, console.log, función flecha, y le vamos a pasar también el this. Y vamos a ver la diferencia entre el this de una función tradicional y el this de una función flecha. Vamos a venir acá abajo y yo quiero que hagamos primero un console.log de el this del ambiente y vamos a decir this acá. Y ahora yo quiero ejecutar obj, función normal y obj, función flecha. Y vamos a ver que podemos abrir esta terminal y yo puedo decir node funciones flecha y vamos a presionar enter y vamos a ver algo. Vamos a ver que el this del ambiente y el this de la función flecha coinciden, porque el this de la función flecha hace referencia a dónde fue definida la función, que es en este ambiente que tenemos acá, mientras que en el caso de la función normal, el this depende de cómo fue llamada la función y la función normal fue llamada a través de este obj que tenemos acá. Vamos ahora a repetir este mismo ejemplo, pero en nuestro archivo de HTML que creamos en el pasado. Esto porque vamos a ver esto mismo del this del ambiente y el this de la función flecha, pero en un ambiente web. Entonces vamos a copiar todo esto. Yo quiero llevarme esto, copiar, y vamos a venir acá. Y aquí vamos a escribir un script y vamos a pegar esto acá. Vamos a organizar esto, control alterna F. Y vamos a ver que podemos cerrar esto para tener más espacio. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Ahora yo voy a salvar, voy a hacer clic derecho acá, Open with Live Server, y vamos a ver qué tenemos. Vamos a presionar F12, y yo voy a presionar F5, y aquí se visualiza mejor. Fíjate que tenemos el this del ambiente que dice que es window, claro, porque todo lo ejecutamos dentro del contexto de window, en el caso de un ambiente web. Y vemos que en el caso de la función flecha se repite exactamente el mismo ambiente, es decir, el ambiente donde fue definida la función. Sin embargo, en el caso de la función normal, el this hace referencia al objeto que hizo la invocación de la función, que en este caso es el objeto cuyas propiedades son función flecha y función normal. Así que, como te decía, en la función normal el valor del this depende de cómo es llamada la función. En este caso tenemos el objeto que hizo el llamado de la función, mientras que en el this de la función flecha, el this depende del ambiente original, es decir, donde la función flecha fue definida. En nuestro caso fue definida en el ambiente window, así que por eso el valor del this hace referencia al ambiente de la definición de la función.